Rompe el hielo y disfruta del fútbol con un televisoriño nuevecito de Agencias Guay. Presenta. Segunda fase de la investigación del MP y la CICIG sobre financiamiento ilícito en la campaña electoral del partido de gobierno FSN Nación de 2015 implica a grandes empresarios. $15 millones de quetzales recibió el FSN Nación producto de financiamiento ilícito con aportes anónimos, señala investigación dada a conocer hoy. Que sin saberlo se cometieron errores. En acto público ante la prensa, empresarios mencionados por el MP y la CICIG reconocen haber cometido un error al financiar actividades del FSN Nación y piden disculpas. El Ministerio Público prepara una tercera fase de la investigación por financiamiento ilícito, anuncia la fiscal general al preguntársele sobre el antejuicio del presidente de la República, que fue secretario general de ese partido. Iniciativa de reforma al Código Penal presentada de forma anómala por 3 diputados fue trasladada a la Comisión Extraordinaria para su dictamen. Oposición denuncia intención de sus compañeros de dar amnistía a casos de financiamiento electoral ilícito. Suchitepeque sigue vivo en la liga, vence dramáticamente al campeón Antigua GFC. Y el serbio Novak Djokovic es eliminado del Master 1000 de Montecarlo mientras Nadal avanza. Bien, sin filtro analizamos la conferencia de prensa de MP y CICIG sobre financiamiento electoral ilícito. Utilice la etiqueta SF Finanzas FCN. El análisis a cargo de Daniel Herring y José Carlos Sanabria. Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Rompe el hielo y disfruta del fútbol con un equipiño nuevecito de Agencias Guay. Presentó. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de este jueves 19 de abril. Mucha información para compartir con ustedes esta noche, María Luisa. Gracias por sintonizar. Sin más, vamos a la información. 6 cuartos de libra y pechugón empanizado a tan solo 15 quetzales cada uno, solo en Wendy's. El Ministerio Público y la CICIG revelaron la segunda fase de la investigación por financiamiento electoral ilícito que recibió el partido oficial FSN Nación y que no reportó al Tribunal Supremo Electoral. El partido oficial FSN Nación recibió en la primera vuelta de las elecciones del 2015 más de 7 millones de quetzales que no reportó al Tribunal Supremo Electoral, siendo el único monto que documentó legalmente de 103,000 quetzales para el pago de fiscales de mesa en los comicios, señala la investigación. Para recibirlo de manera anómala fue utilizada la empresa Nova Servicios Sociedad Anónima, como lo confesaron Paulina Páez y Olga Méndez, gerentes de la empresa. El 19 de agosto, el señor Rodrigo Arenas le indicó que la información del partido FSN Nación había que coordinarla con el señor Edgar Ovalle. Para ello se integró un equipo de implementación compuesto por Rodrigo Arenas, Paulina Páez, Edgar Ovalle, Pedro Robles y Andrés Botrán. Por delegación de la señora Páez se agregó a la gerente general de Nova Servicios, Olga Méndez López. El Ministerio Público citó para la audiencia de primera declaración a Rodrigo Arenas, Andrés Botrán y a Edgar Ovalle, este último prófugo de la justicia, a quienes se identificó como los coordinadores del financiamiento anónimo. La recepción de fondos se dio mediante cheques y transferencias electrónicas a la cuenta de Nova Servicios en el Banco Industrial. El monto dado por las empresas habría servido para el pago de fiscales del partido. El jefe de la CICIG indicó que tenían más evidencias que respaldaba la declaración de Paulina Páez y Olga Méndez. Aunque el hilo conductor es la declaración de las señoras de Nova Servicios, todas sus afirmaciones tienen un respaldo o en las facturas o en verificaciones que se hicieron acerca de la reunión, por ejemplo, del 19 de agosto, o en mensajes que se enviaron a través de correo electrónico o de los servicios de mensajería celular.
La investigación abarca del 1 de enero del 2015 a enero del 2016. Además, se identifica que en la primera semana de septiembre del 2015 hubo una reunión en las oficinas del Grupo Delta, en la que se acordó el gasto aproximado de fiscales era de 4.5 millones de quetzales. Tanto primera como segunda vuelta, la sumatoria por 8.038.539,66, que es el monto del financiamiento electoral ilícito detectado en este momento por concepto de fiscales electorales. Para el 25 de abril se tiene programada la audiencia de primera declaración a cargo de la jueza de mayor riesgo, Erika Ifán, al que fueron citados Botrán Briz y Arenas. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Emilio Artiga. Paulina Páez y Olga Méndez fueron piezas clave debido a que confesaron los aportes anónimos que dieron al partido FCN Nación y cómo se hizo para no reportarlo al Tribunal Supremo Electoral. En la segunda fase de la investigación de financiamiento electoral ilícito cometido por FCN Nación, la fiscal general Telma Aldana expuso parte de la aclaración que dio Paulina Páez y Olga Méndez, en la que se revela cómo se dio el dinero al partido de forma anómala. Indicando que se había enterado a través de los medios de comunicación que se estaba realizando una investigación contra el señor Luis Rodrigo Arenas Echeverría y el Movimiento Cívico Nacional, por lo que se presentaba voluntariamente con el objeto de aportar información que le constaba. La declaración de ambas se dio el 26 de febrero del 2018. En este caso, ambas se acercaron al Ministerio Público al escuchar el caso Construcción y Corrupción, en el que salió involucrado Rodrigo Arenas. Paulina Páez y Olga Méndez López presentaron una serie de documentos, correos electrónicos, facturas, etcétera, que permitieron documentar y respaldar lo expuesto en sus respectivas declaraciones. Ambas fueron sometidas a un criterio de oportunidad, en el que se les impuso una sanción a pagar de $45,000, equivalente a cerca de 342,000 quetzales. Además, la empresa Nova Servicios debe pagar un monto aproximado de 2.5 millones de quetzales, que será para el Tribunal Supremo Electoral y que en este caso es una reparación digna. Además, en el relato indicaron sobre las reuniones sostenidas, revelando así nombres. El 19 de agosto del 2015 en las oficinas del Grupo Paz del Carmen se llevó a cabo la reunión entre varios empresarios y el candidato de FCN Nación, el señor Jimmy Morales. A la cita asistieron Paulina Páez, Carlos Manuel Páez Andrade, José Miguel Torreviarte, Óscar Emilio Castillo, Fernando Páez, Sergio Páez del Carmen y vía teleconferencia Salvador Páez del Carmen. Por el partido FCN Nación llegaron el candidato presidencial Jimmy Morales, Edgar Ovalle y una tercera persona que no recuerda el nombre. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Emilio Artiga. El comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, anunció durante la conferencia de prensa que derivado de los ilícitos cometidos por el partido oficial van a pedir su cancelación al Tribunal Supremo Electoral. Por último, como consecuencia de lo que hemos encontrado, el Ministerio Público le solicitará al Tribunal Supremo Electoral la cancelación del partido FCN Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Y una magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral se pronunció sobre los hallazgos presentados por el MP y la CICIG. En la última campaña, dice, el órgano electoral no contaba con las herramientas para auditar a los partidos. ¿Por qué dentro del Tribunal Supremo Electoral no se pudo llegar al fondo del asunto? Y de hecho se está tratando de revisar qué fue lo que pasó con esas auditorías y por qué no se llegó al fondo del asunto, y el Ministerio Público llegó hasta el fondo y está tratando de llegar un poco más lejos. Simple y sencillamente porque la CICIG y el Ministerio Público sí tienen acceso a información cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Ellos reciben la información que el partido les da, la corroboran con la Superintendencia de Administración Tributaria, con la Superintendencia de Bancos, y de esa manera logran verificar si efectivamente hubo o no hubo ingreso en la cuenta del partido. FCN Nación se defiende y asegura que la investigación por un financiamiento electoral ilícito es un ataque político en su contra.
El secretario general en funciones de FCN Nación aseguró que el nuevo caso develado por el MP y la CICIG tienen tinte político y es únicamente para afectar a FCN Nación en las próximas elecciones. Que están allanando el camino para los partidos políticos que tienen posibilidad para algún presidenciable o presidenciable, una futura presidenta acá. Yo creo que esto es más un tinte político que legal. Nuevamente señala que es un show esto. Yo no considero que sea una cortina uno, creo que es un ataque directo para un partido legalmente instituido. Hernández dijo que desconocía de los testimonios de los empresarios que aceptaron dar financiamiento electoral ilícito a FCN Nación, pero que es un ataque en contra de la agrupación política. Hay testimonios, se compraron facturas. Pero perdóname, yo no sé qué empresarios, no los conozco, no sé lo que están hablando. En la conferencia se yo creo que facturas, se por eso, es que eso es todo es lo que usted le estoy diciendo que no vi. Entonces, ¿cómo voy a aclarar de algo que no vi? Puede tener un tinte político si porque hay pruebas. vea la fecha, vea la forma. En cuanto a la solicitud del MP para que el Tribunal Supremo Electoral cancele a FCN Nación, Hernández dijo que era un proceso que llevarían en el TSE. Además, aseguró que se reunirá con el Comité Ejecutivo del Partido Oficial para tomar una postura. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Byron Secaida. Regresamos, los empresarios señalados dan la cara y piden disculpas. Volvemos.